El género Isekai está evolucionando y este anime lo comprueba. Desde que entré al mundo del anime me interesó mucho el género Isekai. Viajas a otro mundo o te adentras a un mundo virtual, donde cosas grandiosas y misteriosas pueden ocurrir, que es algo que a todos les gustaría. Ya sea si te inspiras por el anime, libros o películas, o videojuegos, la idea de viajar a otro mundo y comenzar tu vida desde cero pasó por tu cabeza sí o sí. Dicho esto, Japón abarcó esta idea hasta el cansancio. ¿Qué si mueres y reencarnas? ¿Qué si estás en un mundo virtual? ¿Qué si te transformas en una máquina expendedora? 30 subs y hablo de eso. Ya llegó un punto de donde este género era agobiante, cansado y ya no había innovación, siendo siempre lo mismo, hasta que llegó Konosuba, un anime que hace burla del género, siendo del mismo género, y era algo increíble. Era un aire fresco a este nuevo género. Esto hizo pensar a mangakas que se puede hacer historias originales y no un refrito de lo mismo. Y entre muchos animes, llegó este anime en 2023. Había un chico al que despreciaba. Sus calificaciones estaban justo por debajo del promedio. Atléticamente estaba justo por debajo del promedio también. Tenía una apariencia ordinaria, pero no lo odiaba por eso, sino porque nunca me miraba. Esto nos dice Akane Nishino, sobre un chico que desprecia ya que no lo consideraba igual. Piensa que él ve a los demás como alguien inferior. Ella era una actriz desde pequeña, pero tuvo que dejarlo por un escándalo del pasado. Tras eso decidió ocultar su verdadero ser y vivir con una máscara. Una noche, tras regresar a su casa, fue secuestrada para venderla a un extranjero y cobrar su recompensa. Ella comenzó a llorar, le golpeaban y la estuvieron a punto de abusar, hasta que... un hombre enmascarado cae del techo llamándose Stylish Ruthless Slayer y empezó a golpear a los secuestradores. Al parecer sabía toda clase de artes marciales y métodos de defensa personal. Al día siguiente regresó a la preparatoria como un día normal y se encuentra con el chico que odia tanto. No se equivocó en mi nombre y tuve la sensación de que sus ojos me miraban directamente. Kage-no-kun es como yo, vive su vida escondido tras una máscara. Ese pensamiento pasó por mi mente, pero ya no hay forma de comprobarlo. A la mañana siguiente se anunció en las noticias que un estudiante llamado Minoru Kageno fue atropellado por un camión y no sobrevivió. Este comienzo adentró las bases de una historia muy interesante. Pero te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con un Isekai? ¿El género Isekai es viajar a otro mundo o estar en un mundo muy diferente al nuestro? Pues es que no te conté el otro lado de la historia. No recuerdo cómo empezó. Solo sé que desde que tengo razón quise ser un héroe. Lo que me hizo diferente a otros niños es que siguió perdurando mi sueño hasta hacerlo realidad. Aprendí muchas habilidades para ser más fuerte. En la escuela era una persona cualquiera, pero detrás de la máscara seguía entrenando. Pero siempre habría una barrera que me impedía seguir. Sea si estaba rodeado de soldados armados, no sabría cómo seguir. Aun si fuera el hombre más fuerte del planeta, una bomba nuclear me quitaría ese título. Entonces, la única opción era convertirme en una eminencia de las sombras. Esta es la historia de Sid Kageno, un chico que desea convertirse en la eminencia de las sombras y junto a su organización Shadow Garden lucharán por el bien y destruirán el culto de diablos. Hecho por el estudio Nexus, que hicieron la adaptación de Darkwish Game y Chivalry of a Fallen King, nos da una historia muy interesante donde un chico decide cumplir su sueño, aunque su sueño ya esté cumplido. Es una muy buena adaptación con una increíble dirección. La comedia y el drama están bien equilibrados. Saben cuándo ponerse tensos y cuándo no. Sid Kageno engaña a un grupo de chicas para creer de que el culto de diablos, que para él no existía, está manipulando a la gente y tratar de volverle a revivir al rey demonio. Pero
aparentemente todo esto era verdad. Él junto a su grupo deciden enfrentarse a esta organización. Obviamente hay algunas cosas malas que podemos destacar. Es un protagonista poderoso. Yo doy por hecho que es malo debido a que mucha gente también está harta de que hay personajes que los personajes son tan pero tan fuertes que no existe el riesgo porque siempre va a aparecer. Y la verdad es que no. Si bien Sid Kageno es una persona muy poderosa ya de por sí desde que apareció, toda la trama y todo gira entre Shadow Garden y el culto de diablos. Entonces las peleas sí tienen un peso muy importante. Se nota que sí hay un enfrentamiento de verdad, pero el problema es que tanto destacar al protagonista hace que queremos saber más de Shadow Garden. El grupo de Shadow Garden es muy interesante. La historia trágica de cada una de ellas es muy interesante, que literalmente no se puede saber mediante el anime. El anime ha omitido muchas cosas de estas, mucha historia, toma algunos puntos, pero no profundiza más de esto. Por suerte, existe un juego móvil, lastimosamente, pero sí, es un juego de móviles. Nos trata de contar la historia, nos cuenta la historia de estas chicas también de forma independiente. No quiero hacer spoiler, jueguenlo. Hay algo malo en eso, está en inglés. Si no saben inglés, pues F, pero si saben en inglés, pues pueden jugarlo tranquilamente. El mundo es muy interesante. Cómo abarcan todo, el culto de diablos, la organización, los reinos, las especies, las razas, los torneos, los personajes secundarios, los personajes principales, todos son muy interesantes e importantes. Aun si existe el personaje más mediocre del mundo, se vuelve un personaje muy interesante para este mundo. Un mundo muy vivo, un isekai de verdad, no un refrito de lo que existe en el mundo y copiarlo acá, no. O sea, se siente la vibra, se siente que este mundo está vivo. Animes que solamente son personajes de fondo y ya está, no. La drama y la historia que cuentan son muy increíbles. O sea, si de verdad no te impactó el primer capítulo, yo creo que el primer capítulo es el mejor capítulo de un isekai en el que te puede dar una historia muy interesante. Shadow es, si bien no el mejor personaje de la franquicia, para mí es uno de los mejores. Ya de por sí, su forma de carisma, un personaje que quiere ser el personaje de fondo y lo logra y hace una comedia increíble con esto. La forma en cómo también trata de ser una eminencia de las sombras es increíble. Lo bien chetado que es, pero no es un chetado a que da un golpe al enemigo y lo mata, no. Es matarlo con estilo. Y la segunda temporada es sumamente increíble. Yo la recomiendo bastante. Así que es un isekai muy, muy bueno que vale la pena ver. La historia, tanto personajes principales como secundarios, son muy interesantes. Tiene 2 temporadas y puedes encontrarlas en High Dive. Yo le doy un 4.2 de 5. No lo considero tan perfecta. Contando las 2 temporadas. Ojo, contando las 2 temporadas. Siguiente arco, para mí es si bien a la gente no le gustó, para mí es un arco muy interesante. Va a salir en cines. Obviamente primero en Japón. Y se sabe quién Dios si va a venir acá en Latinoamérica. Yo le tengo fe. Si te gustó el video, dale like, sígueme para más contenido como este y te recomiendo este anime si no tienes nada que ver. ¡Nos vemos!